estás? Bien, ¿usted? Bien, bien. ¿Y cómo van con las clases? A mí me falta reforzar neuroanatomía, pero con cabeza, cuello y como espalda y todo eso va mejor. Bien. Sí, recuerden lo que hablamos, bueno, en las clases anteriores, ¿no? Es complejo, traten de manejarse con lo que vemos en las clases como base. Y, y bueno, no sé si están consultando el canal de YouTube, si les sirve, si es útil. La verdad que es la primera vez que lo usamos. No te escuché, ¿cómo? Le decía que a mí el canal de YouTube sí me sirvió, por lo menos para la clase de neuroanatomía que estuvo subiendo la última vez. Me sirve porque Bien. lo puedo pausar, repito otra vez, escribo. Sí me falta igual reforzar muchas cosas como vías de conducción, no sé muy bien qué es lo más importante, o pares craneales que recién lo iba a comenzar a ver hoy a la tarde para terminar de Bien, bien, reforzarlo. bien, bien. Son dos temas importantes, ¿eh? Eh, o sea, todas las vías eh, sensitivas y motoras. Mm, eh, Pares craneanos, em, lo que hay que conocer es el origen real y origen aparente. El origen real es donde realmente se forma y el origen aparente es donde acciones. Y el recorrido de esos nervios, que tampoco es demasiado, ¿no es cierto? Lo importante es que lo puedan entender y después con un resumen puede quedar en claro eso, ¿sí? Pero lo más importante es saber cuál es el origen real, el origen aparente de cada uno y las funciones, ¿no es cierto? ¿A qué está destinado? ¿Qué inerva? ¿Qué hace? Cada par craneal, por supuesto, tiene un recorrido bastante corto, es bien cortito. Eso seguramente lo están viendo en los trabajos prácticos, pero lo que deben saber es esto que les comento sobre pares craneanos. Sí, recuerden que es un tema importante, ¿no? Una consulta, ¿el parcial del lunes que viene ya se sabe a qué hora van a subir el link? Sí, A la... sí, ahora lo confirmamos con Fernanda, pero casi seguro que es a las 6:30. Dale, genial, gracias. 6:30, sí, sí.
profe, una pregunta que me quedó con vías de conducción, no leí mucho, pero está la piramidal como más importante. Sí, dentro de las motoras tenés la vía piramidal y después vemos algunas extrapiramidales. Extrapiramidales, ok. Claro, Gracias. saber de las extrapiramidales, lo que vemos en tienen una clasecita grabada, ¿llegaron a verla? Yo no, pero porque recién hoy comenzaba con ambos temas, vías de conducción y pares Bueno, craneales. Si está, lo voy a ver seguro, porque en YouTube a hay ver. mucho. Bueno, con esto de los trabajos prácticos que tuvimos que dividirlos y organizar para que tengan los trabajos prácticos correspondientes, ¿no? Hay cosas que no van junto con los teóricos, entonces entiendo que puede ser no hay una coherencia, ¿no? Por eso tratamos de ver en los temas teóricos, lo analizamos bien para que sean los temas exclusivamente teóricos, ¿no? Recuerden que van a tener una evaluación práctica, que es la que va a hacer el ayudante con ustedes, y la evaluación, bueno, escrita, escrita, que es la del parcial que vamos a tener la próxima, para poder rendir el examen final. Hasta ahora, recuerdo que ustedes me habían preguntado si iban a hacer si los finales los parciales iban a ser presenciales. No tenemos noticias, así que en principio todo seguiría como hasta ahora, en forma virtual. ¿Y los prácticos les está sirviendo? ¿Les gusta? ¿Cómo va eso? Sí, para mí los prácticos es como la clave para entender todo. Con miembro inferior, superior, columna y todo, a mí me resirvió. Claro, claro. Sí, 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 esa es una de de los fuertes de esta materia, ¿no? La parte práctica. Ustedes tienen la mitad de los trabajos prácticos, un poco menos, de los que tendríamos en una cursada normal, ¿no? Pero pensemos también que de la UBA es la única materia, digamos, dentro de la parte de anatomía que han tenido clases prácticas. En medicina, en kinesiología, todavía no han tenido clases prácticas. Sí, una amiga estudia medicina y fue nada más una vez a una clase tipo de 1 hora o 2, pero una vez en todo el año ellos la tienen anual. Sí, y habrá sido ahora recientemente. Sí, sí, hace menos de un mes. Claro. No, ustedes saben que es importante que tengan presente que todo lo que es formación básica es básica, es esencial. Entonces, cuanto más sólida tengan la formación básica, el resto viene mucho más sencillo. Con el tiempo se van a dar cuenta de eso. A veces uno cuando está estudiando no se da cuenta o no nos damos cuenta, pero por eso todos los recursos que podamos tener vienen bien. Afortunadamente tenemos prácticamente todo material como para verlo, ¿no es cierto? Tenemos miembros, hay un tronco, tenemos preparado de neuro, osteología estamos más que completos, articulaciones tenemos las principales. Así que bueno, hemos podido aprovecharlo de esta manera, ¿no? Especialmente por ustedes, porque después le va a costar más cuando vayan cursando las demás materias. Pero teniendo esta parte básica que hayan podido ver los preparados, eso ayuda bastante. Sí, a nosotros nos sirve un montón.
Por ahí Sí, sí. tenemos la clase con Eli, yo soy de los viernes, que Eli nos puede explicar, ¿viste? Porque uno lo ve por video con imagen con un color divino, tipo, bien separado, podés detallarlo y verlo en el preparado, te sentís medio perdida hasta que te indican, te dicen, mira que esto es así, fíjate el trayecto de tal, o sea, sirve demasiado, muy importante. Totalmente, totalmente. Aparte, una noción simplemente de las proporciones, ¿no? Porque ustedes si les muestran en la foto, ven les digo algo simple, una tibia y un cúbito, o un fémur y un cúbito. El tamaño, tener una idea de las proporciones directamente, solamente eso, ¿no? Este, eh, como tema principal. Después, bueno, ver un músculo, tocarlo como es, los ligamentos, este, las arterias, los nervios, en fin, cuando uno los toca, los palpa, es como que queda más integrado, ¿no? Bueno, somos poquitos, pero vamos a empezar igual. La idea es, entiendo que muchas preguntas no va a haber, porque como me acaban de comentar, no pudieron ver la parte de vías. Igual vamos a tratar de hacer una mostración, ¿no? La parte de vías tienen los videos, que está explicado, igual vamos a mostrar algo más. Y sí vamos a tratar hoy el tema de vascularización del sistema nervioso, que es un tema importante. Este tema, por supuesto, va a quedar también grabado para que lo puedan ver después. Y voy a tratar de hacer hincapié especialmente en la parte más importante o en lo que nosotros preguntamos habitualmente, haciendo hincapié, por supuesto, en la importancia que tiene la vascularización. Así que ya vamos a ir comenzando. Como siempre, si hay alguna duda, me paran y preguntamos. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, Bueno, cuando hablamos del sistema nervioso, tenemos que tener presente que la vascularización tiene una gran importancia porque es la que va a aportar dos cosas fundamentales, que son el oxígeno y la glucosa. Ustedes ya saben que sin oxígeno no podemos vivir, ¿sí? Especialmente nuestro sistema nervioso, que va teniendo una serie de lesiones cuando no tiene un aporte de oxígeno suficiente, que es el reblandecimiento, degeneración y necrosis o muerte celular. Por eso vieron cuando hay que hacer algún tipo de reanimación, uno sabe que pasado unos ciertos minutos, al no tener un aporte sanguíneo adecuado, sabemos que ya eso va a tener un daño neurológico importante. Por eso acá hay algunas cifras que no es necesario que las sepan, pero sí que para que tengan una dimensión exacta de lo que les estoy comentando. Fíjense que tenemos un aporte de 750 mililitros por minuto de sangre, es lo que se lleva a todo el sistema nervioso. Si pensamos que la volemia, que es la cantidad total de sangre circulante que tenemos nosotros, nuestra sangre, una persona de unos 70 kilos tiene aproximadamente unos 5 litros, 5 litros aproximadamente, es la volemia. Fíjense que casi un litro, 750 mililitros, se lo lleva el sistema nervioso. Quiere decir esto que es la importancia que tiene, o sea, tiene un aporte vascular importante. Y también recuerden que tanto lo que es nuestro cerebro como el corazón y los riñones tienen un sistema de autorregulación, por el cual siempre nuestro organismo tiende a que no falte sangre en estos órganos que son principales. O sea, me puede faltar sangre en los músculos, en la parte intestinal, en otros órganos, pero no puede faltar acá. Entonces tienen mecanismos de regulación para que para mantener siempre este flujo sanguíneo, que como ustedes ven es importante. Fíjense, 750 mililitros por minuto, por minuto.
Luego, bueno, dentro de lo que es el consumo de oxígeno, no importa esto, pero sí pensemos un poco acá, hablamos de que el cerebro humano pesa aproximadamente, corresponde al 1,8, al 2% del peso corporal. Quiere decir que fíjense que este 2% se lleva prácticamente el 17% del bombeo cardíaco y el 20% casi del consumo de oxígeno total. De ahí la importancia de este elemento. Y por supuesto ustedes habrán escuchado las lesiones vasculares que pueden ocasionar accidentes cerebrovasculares y demás a nivel del tejido encefálico. O sea que es fundamental la vascularización en el sistema nervioso. Vamos a ir arrancando lo que ocurre con la médula desde abajo hacia arriba. Acá tenemos en esta imagen una imagen de lo que es todo lo que corresponde al tronco encefálico, ¿sí? Acá tenemos el cerebelo, bueno, más acá sigue el bulbo, el tronco cerebral, y acá tenemos la médula espinal, con un dibujito. Lo vemos, estamos viendo por la parte anterior y por la parte posterior, ¿sí? Vamos a ir al dibujito acá de la derecha. Fíjense que acá tenemos... Hay una compañera que está intentando entrar a la reunión médico. Bueno, tengo que salir. Bien. ¿Están viendo la imagen? Sí, sí, se ve. ¿Se escucha bien y se ve bien? Bien. Sí. Muy bien. Seguimos entonces. Estábamos entonces hablando de la médula espinal, ¿sí? Fíjense en esta imagen acá a la derecha, tenemos un corte de la médula. Fíjense, esta es la parte anterior, acá tenemos el asta anterior, el asta posterior, surco posterior, surco anterior. Y fíjense cómo tenemos, obviamente, las cubiertas, ¿sí? Dura madre, aracnoides, pía madre. Fíjense cómo acá están saliendo las raíces anteriores y acá atrás tenemos las raíces posteriores. Fíjense que en las raíces posteriores tenemos esto que es el ganglio anexo a la raíz dorsal. Y acá tenemos el nervio mixto, que luego va a dar la rama anterior y la rama posterior. Fíjense que cuando sale el nervio que salía por el agujero de conjunción, acá está entrando una arteria, como ustedes ven. Ingresa una arteria. Esta arteria se va a dividir también en dos. Fíjense, una que sigue a las raíces por la parte anterior y otra que sigue por la parte posterior. En la parte posterior van a formarse dos arterias espinales posteriores, ¿sí? Con dos venas, por supuesto, y por delante una arteria espinal anterior, que es esta que tenemos aquí adelante. Arteria espinal anterior y arterias espinales posteriores. Entonces, fíjense, arteria espinal anterior y acá atrás las dos arterias espinales posteriores. Quiere decir que la médula va a recibir irrigación de estas arterias, que como ustedes ven, fíjense que tiene una arteria que la une, tanto la anterior con las posteriores, con la posterior de este lado y la posterior del otro lado, que se llama vaso corona arterial. Vaso corona arterial. Entonces fíjense como la arteria espinal anterior ingresa, se mete adentro y va dando ramas, ¿ven? Irriga la parte del cordón anterior, hasta anterior, una parte del cordón lateral, la posterior es el cordón lateral, el cordón posterior, y así tenemos toda la irrigación de la médula espinal. ¿Cómo surgen estas arterias espinales? Muy bien, acá tenemos esta arteria que es la arteria vertebral. Vertebral derecha, vertebral izquierda. ¿Se acuerdan que las vertebrales transcurrían por el agujero vertebral de las vértebras cervicales? ¿Se acuerdan que las cervicales tenían como característica en las apófisis transversas un agujero que es por donde transcurre la arteria vertebral? La arteria vertebral que es rama de la subclavia. Yo se los había nombrado en su momento, que sale, la ramita va para arriba y se mete el agujero de la sexta, quinta y va subiendo, sube por los agujeros transversos, ¿sí? Hasta que llega al atlas. Y ahí fíjense, se contornea para atrás, se contornea para adelante y se juntan una con la otra, como estamos viendo acá, y forman la arteria basilar. Basilar. Arteria basilar. Unión
de vertebral derecha, vertebral izquierda. Fíjense que de las dos vertebrales salen cada una espinal anterior que se anastomosan inmediatamente y van a ir por el cordón anterior de la médula, como vemos acá, espinal anterior. Si ustedes observan acá abajo, está saliendo, se dirige hacia atrás, hacia la parte posterior, las espinales posteriores, ¿sí? Espinal posterior derecha, posterior izquierda, como vemos acá en esta imagen. Ahora bien, entonces, vertebrales, origen, arteria subclavia, que ya la vimos cuando vimos miembro superior. Esta arteria vertebral se junta con la otra vertebral y van a formar el tronco basilar o arteria basilar, que se va a ubicar ¿dónde? En el surco basilar que habíamos descrito en la protuberancia. ¿Se acuerdan? De la protuberancia tenemos un surco, que es el surco de la arteria basilar, que apoya directamente sobre la apófisis basilar del occipital. Recuerdan que tenemos el tronco encefálico que apoya sobre la apófisis basilar. Entre ambos transcurre la arteria basilar. Fíjense que esta arteria basilar termina dando sus dos ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores. Arteria cerebral posterior. Derecha, cerebral posterior, izquierda. Desde la arteria vertebral y de la basilar van a salir los ramos que van a irrigar al cerebelo, que son muy importantes. ¿Se acuerdan que el cerebelo, ustedes ya saben que es un órgano propioceptivo por excelencia, regula el tono, la coordinación, ¿sí? Y el equilibrio. Tono, coordinación y equilibrio, esas son las funciones principales del cerebelo. Entonces, fíjense que acá la vertebral está dando una, que es la cerebelosa posterior inferior, que la van a encontrar en los libros como PICA, la sigla en inglés, cerebelosa posterior inferior, y luego las otras dos cerebelosas, cerebelosa superior y cerebelosa anterior. Esta arteria, como ustedes ven, es chiquitita, entonces se terminaría rápidamente. Va recibiendo el afluente de otras arterias para completar, como son la cervical ascendente, las arterias intercostales y las arterias lumbares. ¿Sí? Hay una arteria que es muy importante, que está a nivel de torácica 9-10, que se llama arteria radicular magna o arteria de Adamkiewicz. Se las menciono porque es una arteria que se menciona muchas veces porque irriga un sector importante de la médula toracolumbar y cuando produce una alteración, produce una lesión importante en este sector de la médula. Entonces, resumiendo, arterias vertebrales, ramas de la subclavia, ¿sí? Se juntan, arteria basilar, donde la tenemos sobre la apófisis basilar por delante de la protuberancia. Finaliza dando sus ramas terminales que son las cerebrales posteriores, cerebral posterior derecha e izquierda. Las vertebrales, ¿qué ramas van a dar? Las dos espinales anteriores que se unen y las espinales posteriores que vimos que van por acá atrás. Y también da una para el cerebelo, la arteria cerebelosa posterior inferior. La basilar, como vemos acá, da varios ramos, como ustedes ven, irriga, da un ramo para la protuberancia, para el bulbo, un ramo para la parte timpánica, y las otras dos arterias cerebelosas, superior y anterior. Y luego, posteriormente, recuerden que está reforzada esta arteria por la cervical ascendente, intercostales y arterias lumbares que van nutriendo para favorecer la vascularización de la médula, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Acá la vemos como están ingresando. Ingresan y contribuyen con este ramo que se mantiene por todo el surco anterior y lo mismo las espinales posteriores. Es decir, la vascularización de nuestro encéfalo, ¿sí? Lo que tenemos dentro de la cabeza, va a estar dada por las vertebrales, como vemos acá, por el sistema de las vertebrales y las dos carótidas, que vamos a ver más adelante. Estas vertebrales las vemos acá porque son también las responsables de la irrigación de la médula espinal. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, se entendió. Sí, ¿se entendió? Bueno, si no entienden me avisan, ¿eh? Entonces recuerden, ¿dónde se originan las vertebrales?
subclavia. Arteria subclavia. Ambas vertebrales forman esta arteria que es la arteria basilar. Y la basilar termina dando ramas terminales cerebrales posteriores, derecha e izquierda. ¿Está? Bien, fíjense acá, con un dibujito un poco más aproximado de lo que es real, fíjense acá está cómo está entrando la arteria, acompañando por la raíz anterior, por la raíz posterior, cómo se va a meter para irrigar, para fortalecer, digamos, enriquecer a la espinal anterior, acá a la espinal posterior. Fíjense los ramos, cómo se irrigan, y esta es la vasocorona arterial, que une con una anastomosis la rama posterior de la rama anterior. Acá tenemos toda esta imagen que les venía comentando recién. Fíjense, esta es la arteria radicular magna de Adamkiewicz que riega todo este sector. Bien, acá tienen una imagen de lo que sería todo el árbol vascular. Fíjense que tiene que llegar sangre, como hablamos en la primera imagen. La sangre tiene que llegar a todo el sistema. No llega sangre, recuerden, reblandecimiento, degeneración y necrosis, muerte celular. Y eso, por supuesto, trae ciertos trastornos de acuerdo al sector en donde esté. Entonces acá fíjense cómo tenemos el árbol vascular, como todo un ramillete, donde tenemos vasos principales y donde vamos teniendo algunos vasos más pequeños. Muy bien, seguimos a la arteria carótida. Fíjense, vamos a ver entonces, en este dibujo, vamos a detenernos en este dibujo que es donde vamos a tener la configuración de esto que ustedes deben conocer, que es el polígono arterial o círculo arterial de Willis, que está ubicado en la base del cráneo. Acá tenemos, si ustedes observan esta, es el tronco basilar, que recordamos que se formaba por la unión de ¿quién? El tronco basilar. ¿Por la arteria vertebral? No. Claro, esta es la basilar, unión de las vertebrales. ¿Sí? Vertebrales, basilar, cerebrales posteriores. Eso vamos a ver ahora. Basilar, obviamente se forma por el unión de las vertebrales. Esta es la apófisis basilar. Y da como ramas terminales las cerebrales posteriores, una y la otra. Acá termina la parte del sistema vértebro-basilar. Vértebro-basilar. Esto ténganlo presente porque hay patologías que hablan de compromiso del sistema vértebro-basilar. Es el compromiso vértebro-basilar. Son las arterias vertebrales que juntas van a formar el tronco basilar. Entonces terminan dando las cerebrales posteriores, que acá están cortaditas, y acá terminamos con esta parte. Ahora vamos a este sector donde están las carótidas. ¿Se acuerdan que las carótidas las mencionamos cuando vimos en la parte de generalidades, en la primera parte de la cursada? Vimos que teníamos las carótidas, ¿sí? Y que esta carótida después se dividía en carótida externa y carótida interna. La que estamos viendo acá es la carótida interna. Carótida interna, que ustedes recordarán cuando estudiaron la base del cráneo, entraba por el orificio inferior del conducto carotídeo. O sea, la vamos a tener en el cuello, ahí va junto con la vena yugular y el nervio neumogástrico, llega y la carótida interna es la que sube y es la que vamos a estudiar nosotros ahora. Fíjense que tiene una porción cervical, que es la que está en el cuello, intrapetrosa, intracavernosa y supraclinoide. Acá tenemos las apófisis clinoides. ¿Ven? Una apófisis clinoides. Acá tenemos parte del agujero óptico, o sea, este es el nervio óptico, que se junta con el otro y forman el quiasma, y luego salen las cintillas ópticas. Cintillas ópticas. Entonces, fíjense, acá tenemos la arteria carótida, carótida interna, que ingresa, ¿sí? Acá está cortadita, y va a dar dos ramas terminales.
esta que va para adelante, que es la cerebral anterior, y esta que se dirige para afuera, que está cortada, que va para afuera, que es la arteria silviana o cerebral media, que se va a ubicar ¿en dónde? En la cisura de Silvio. Entonces, cerebral anterior, cerebral media, que está cortadita, que de acá estamos desde el centro y se va para afuera. Se ubica donde estamos, ¿no? Acá está la silla turca, ¿sí? Acá está la hipófisis, este es el infundíbulo, nervio óptico, otro nervio óptico, quiasma, cintillas. Bien, acá está la silla turca, ¿sí? Está en la parte del piso de la silla turca. Entonces, la carótida, que viene del cuello, penetra en el cráneo, porque va a irrigar toda la parte del encéfalo. Y acá tenemos entonces la cerebral anterior y la cerebral media, que está cortadita, que se va a meter por la cisura de Silvio. Esta cerebral anterior, fíjense que está prácticamente paralela a la otra cerebral anterior del otro lado. Y tienen acá una anastomosis entre las dos, que es la comunicante anterior, arteria comunicante anterior. Quiere decir que ambas cerebrales anteriores están anastomosadas por esta arteria que es la comunicante anterior. Dentro de otras ramas que da la carótida, fíjense, una la oftálmica, ven que va acá junto con el nervio óptico, a donde va al ojo, y esta que se dirige hacia atrás y se anastomosa con la cerebral posterior, que se llama comunicante posterior. Comunicante posterior del otro lado. Quiere decir entonces que el sistema vértebro-basilar que vimos recién está conectado con el sistema carotidio que está acá adelante por las comunicantes posteriores. De acá es donde se produce la unión entre estos dos sistemas, vértebro-basilar y carotidio. Y fíjense entonces también cómo tenemos la unión entre el lado derecho y el lado izquierdo, a través de esta comunicante anterior y por supuesto de esta arteria que comunica con ambas. Este círculo que vemos acá entre cerebrales posteriores, comunicantes posteriores, carótida, cerebral anterior y comunicante anterior, forman un círculo arterial o polígono arterial de Willis, que, como ustedes ven, permite conectar adelante, atrás, derecha, izquierda. Permite conectar ambos lugares. Es un sistema de irrigación anastomótico que permite conectar distintas áreas. Esto tiene importancia cuando se va produciendo, por ejemplo, una obstrucción, se va produciendo una obstrucción, supónganse, en una arteria, ¿sí? De a poquito se obstruye el flujo. Entonces, cuando hay tiempo, puede compensar el sistema vértebro-basilar. Por eso ustedes van a escuchar que hay personas que tienen obstrucciones importantes y, sin embargo, el sistema carotidio y vértebro-basilar, este círculo arterial, permite la unión entre ambos sectores y permite compensar ese déficit que pueda tener alguna de las arterias. ¿Se entendió hasta acá cómo está formado el polígono de Willis? Chicas, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, se entendió. Bien, bien, bien. Bien, pasamos a la siguiente, a ver si nos aporta algo más. Bien. Profe. Bien, fíjense, vamos a ver en este dibujito lo que les expliqué recién. Lo mismo que vimos nosotros, vamos a verlo de otra manera. Esto estamos viendo la base del cráneo, la base del encéfalo. Fíjense, acá está el cerebelo, acá está el ojo, el nervio óptico, ¿sí? El quiasma, como vimos recién, y se acuerdan que ahí teníamos el círculo arterial, que lo veíamos desde un medio oblicuo. Entonces, fíjense, vamos a ir describiendo. ¿Esta cuál era? La arteria vertebral.
Vertebral, perfecto. Arterias vertebrales. ¿Se acuerdan que formaban la espinal anterior? ¿Ven? La ven acá, la espinal anterior. Y acá da las espinales posteriores. Entonces, las dos vertebrales formaban el tronco basilar. El tronco basilar, que ya vimos las ramas que daba, al cerebelo, al bulbo, a la protuberancia, ¿sí? Y terminaba dando las dos ramas terminales que son las cerebrales posteriores. ¿Las ven? Que van para la parte posterior de los hemisferios. Bien, vamos hacia adelante. La carótida, que acá está cortadita, piensen que está viniendo desde el cuello, ¿no? O sea que está viniendo, como ustedes la están viendo, como desde ustedes, ¿no es cierto? Por eso viene, sube, da esta vueltita y da como ramas terminales la cerebral anterior y la que les comenté, que no les pude mostrar bien, que es la cerebral media, que es esta. Algunos autores consideran que esta arteria es directamente continuidad y esta sería una colateral. Los libros clásicos la dan como ramas terminales y vamos a tomarlo así, como ramas terminales. Carótida, cerebral anterior y cerebral media, que la vamos a ubicar en la cisura de Silvio. Como ustedes ven, esta va para afuera, va a irrigar toda la parte externa del hemisferio y esta se va a meter para adentro, entonces va a irrigar la cara interna del hemisferio. O sea, todo lo que es la cara interna, cerebral anterior, cara externa, cerebral media. Fíjense, acá tenemos la comunicante anterior y acá atrás tenemos la comunicante posterior, que une la carótida con las cerebrales posteriores. Y acá se puede ver mejor en lo que hablamos del polígono de Willis. Esto que ustedes ven, estos ramitos acá, son los ramos centrales, que se dividen en grupos. Superior externo, superior interno, posterior interno, posterior externo. Entonces son ramos profundos que van a entrar. Acá donde aparecen estas ramitas, que ustedes la ven que son prácticamente perpendiculares, son las arterias lentículo-estriadas. Cuando se producen hay algunas principales que son las arterias de la hemorragia cerebral. Como ven, son vasos chiquititos que cuando se lesionan afectan especialmente lo que es la parte de la cápsula interna, que se acuerdan que habíamos visto que por ahí pasaban todo lo que son las vías motoras y sensitivas y producía en algunos casos una lesión con la parálisis del hemicuerpo, ¿no? Una hemiplegia. Entonces, vertebrales, basilar, cerebrales posteriores, carótida, carótida interna, ¿no? Cerebral anterior, cerebral media. Cerebral anterior, cerebral media. Comunicante anterior, comunicante posterior. Acá tenemos el ramo oftálmico, la arteria oftálmica que va para el ojo. Este es lo que llamamos el círculo arterial o polígono arterial de Willis, que como dijimos, cuando hay una obstrucción lenta, alcanza para compensar, porque compensa de derecha a izquierda, adelante a atrás, puede compensar el aporte vascular. Tengan presente que prácticamente el 80% es carotidio y el 20% es vértebro basilar. Por eso tienen que compensarse unos con otros, ¿no es cierto? Ahora, si uno hace una obstrucción rápida a una arteria no le da tiempo al polígono para compensar. Tiene que ver cuando son obstrucciones lentas y obviamente parciales, ¿no es cierto? Bien, con un dibujito de vuelta, la carótida primitiva, cerebral media, cerebral anterior, comunicante anterior, comunicante posterior, basilar, cerebrales posteriores. Polígono de Willis. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Fíjense, acá tenemos entonces. ¿Qué engloba el polígono de Willis? ¿Qué tenemos acá en el polígono de Willis? Bueno, el quiasma óptico con sus ramas, ¿no? Los nervios ópticos y las cintillas, el tubo cinerium, ¿sí? El infundíbulo, que es esto, y acá tenemos los tubérculos mamilares. Esto es la parte que tenemos adentro del polígono de Willis. Recuerden que el polígono de Willis es es la unión de los dos sistemas vasculares para irrigar a todo el encéfalo. Viniendo de la carótida, que acá se ven que está cortadita, como si fuera la mandarita que la cortamos acá, cerebral anterior, cerebral media
comunicante posterior, comunicante anterior. Bien. Fíjense entonces, vamos a ir a este dibujo e ir mostrando algunos ramos. Este corresponde entonces a la arteria vertebral, ¿la ven? Vertebral de un lado, obviamente falta la del otro. Acá tenemos la arteria basilar, porque ya estamos en la protuberancia, ¿ven? Surco basilar, arteria basilar. Y acá está dando las cerebrales posteriores. Como ustedes ven, van a irrigar la parte posterior del encéfalo, esta parte. También irriga el cerebelo y al tronco cerebral. O sea, este sistema vértebro-basilar irriga toda esta parte. Y todo lo demás lo irriga el sistema carotídeo. Entonces, fíjense, acá tenemos la carótida, cortadita de vuelta. La cerebral media no la veo porque está para el otro lado, se va para la cerebral, se va para la cisura de Silvio. Pero sí veo a la cerebral anterior, que va a ubicarse, como les dije, por la cara interna del hemisferio. ¿Ven? Y la arteria va a tomar los nombres de los surcos que ya conocen. Entonces, la arteria cerebral anterior, cuando viene a cara interna del hemisferio, ¿cómo se va a llamar? Arteria pericallosa. Este era el surco calloso marginal, arteria calloso marginal. Bueno, después vamos teniendo ramos que son la arteriovitaria, frontopolar. Pero básicamente lo que debemos saber es que la arteria cerebral anterior va a irrigar principalmente a toda la cara interna del hemisferio. Que esto correspondía al lóbulo límbico, ¿se acuerdan? Al lóbulo límbico, que era la parte interna del hemisferio. Fíjense que la cerebral posterior se dirige hacia el lóbulo occipital y acá se va a meter en la cisura calcarina, cisura pareto-occipital. Recuerden que acá teníamos el área de la visión. El área de la visión. ¿Sí? El cerebelo, que ya vimos con las funciones que tiene, y por supuesto el tronco cerebral, y también recuerden que la vertebral irrigaba de ahí hacia abajo a la médula espinal. Y acá tenemos la otra, ¿no? Estamos separando con una pinza, se separa hacia abajo y podemos ver la arteria cerebral media, que está acá irrigando y por supuesto va a dar ramos que se van a meter ¿por dónde? Por los surcos que estudiamos cuando lo describimos en la primera parte. Entonces va a ser la arteria rolándica, prerolándica, posrolándica, arteria angular, el mismo nombre que tienen los surcos, por ahí pasan las arterias. De vuelta al polígono de Willis. Basilar, está en la protuberancia, cerebrales posteriores, carótida, cerebral media, cerebral anterior, comunicante anterior, comunicante posterior. Ese es el polígono de Willis, círculo arterial de Willis. ¿Dónde está? En la base del cráneo. Por eso lo vemos bien desde abajo. Quiere decir que el encéfalo está apoyado ahí mismo. ¿Sí? Fíjense lo bien protegido que está. Por eso cuando hay alguna lesión vascular a este nivel, generalmente da lesiones que son de muy difícil resolución, ¿no es cierto? Fíjense que está justito adentro. Justito adentro. Cuando ustedes escuchan que una persona tuvo un traumatismo con fractura de la base del cráneo, y estamos complicados porque en la base del cráneo está el polígono de Willis, que es el que distribuye toda la vascularización para todo el encéfalo. Por eso es importante, cuando hay una fractura en la base del cráneo, el riesgo de vida, por supuesto, es importante. Y después están los grupos que les comenté, grupo anterior interno, posterior interno, estos grupos que dan ramos, como ustedes ven, que salen perpendiculares, que van dando ramos a la profundidad, a los núcleos que tenemos aquí adentro. Recuerdan que en los cortes teníamos caudado, lenticular, cápsula interna, etc. Esta se va dividiendo, como vemos acá, hacia la parte externa. Esto, ¿no? Profe, creo Sí. que hay alumnos que todavía quieren entrar a la reunión. Bueno, lo que pasa es que no tengo forma. Tengo que sacar esto. Bueno. Igual después lo tienen en
Fíjense entonces, este sería un dibujito que esquematiza un poco lo que hablamos recién. Fíjense, esto que ven acá con un color, no sé, rosadito, no sé qué color es este, esto corresponde al territorio de la cerebral media. Esto que vemos acá, ¿sí? Medio cremita, no sé qué color es, corresponde a la cerebral posterior. Y fíjense que acá tenemos esto que vemos acá, en la parte más superior, corresponde al territorio que abarca la cerebral anterior. Fíjense que acá estamos viendo de la cara externa, por eso prácticamente toda la cara externa del hemisferio, cerebral media. Si vemos por la cara interna, acá se manifiesta más todo lo que tiene que ver con la cerebral anterior. Fíjense, acá tenemos lo que corresponde a la cerebral posterior, que es esto, la cerebral posterior, y un poquito de la cerebral media acá adelante. Resumiendo, cara externa del hemisferio, cerebral media, cara interna, cerebral media, cara interna, cerebral anterior, y la parte posterior que corresponde a la cerebral posterior, que recordamos que tiene que ver con el sistema vértebro-basilar. Recuerden, cerebral media, cara externa, cerebral anterior, cara interna del hemisferio. Bien, vamos a pasar con esto, las áreas, esto no, esto ya lo habíamos visto. Bien, es una fotito más que nada para que ustedes tengan presente que cuando hay algún tipo de actividad neurológica que estamos teniendo, ya sea cuando hablamos, cuando escuchamos palabras, ¿sí? O cuando vamos generando algún verbo, vamos a ver que hay ciertas zonas que tienen un mayor aporte vascular. Lo que está haciendo esto es mostrarnos cómo cuando vamos estableciendo algún tipo de acción, cómo aumenta la vascularización en esa zona. Quiere decir que en ese momento el flujo aumenta porque hay una mayor actividad. Por ejemplo, ¿se acuerda que habíamos visto que lo que correspondía al lóbulo occipital, acá teníamos lo que tenía que ver con el área de la visión? ¿Se acuerdan? Entonces acá cuando estamos observando, ¿sí? Vemos cómo aumenta el flujo en la parte correspondiente. Cuando estamos escuchando las palabras, ustedes ya van a ver, que lo hemos descrito una vez cuando había la vía auditiva, vamos a ver que esto tiene que ver con el lóbulo temporal, la circunvolución superior. Cuando estamos hablando, fíjense, acá está la cisura de Rolando, este sector. Y fíjense cómo se van activando las zonas de acuerdo a la actividad que vamos teniendo. Simplemente esto para que ustedes sepan la importancia de la vascularización, cómo va aumentando según la actividad que estemos teniendo. Bien. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bien. De venas, muy poco vamos a hablar porque, bueno, por las características de la cursada es un tema que lo vamos a dar bastante por encima. Vamos a ver que tenemos, como siempre, venas superficiales y venas profundas. Vamos a ir describiendo algunas de ellas. Fíjense, acá tenemos todo lo que tiene que ver con el sistema venoso superficial, que algunas van teniendo algunos nombres, como la vena de Trollard, la vena superior, venas inferiores, pero básicamente fíjense que acá tenemos esto, que lo habíamos descrito cuando vimos la circulación del líquido cefalorraquídeo, que son las venas cerebrales, que es el seno longitudinal superior, seno venoso longitudinal superior. ¿Se acuerdan que acá era donde se producía el filtrado del líquido cefalorraquídeo, en las vellosidades aracnoides, donde se producía, en los corpúsculos de Pacchioni, donde se producía el filtrado del líquido hacia el sistema venoso, que recuerdan que estaba mantenido por un desdoblamiento de la dura madre, seno venoso longitudinal superior. Fíjense en este corte, acá nos está faltando, acá tendríamos, aquí adentro, nos está faltando el seno venoso longitudinal inferior. Esto que tenemos acá es parte del seno venoso longitudinal inferior, ¿sí? El superior iría por acá arriba, que termina acá, y este es el inferior. Acá tenemos algunas venas internas, ¿sí? Que no las vamos a estudiar, ¿sí? Por lo menos en esta etapa no las vamos a estudiar.
Sí, simplemente sepan que las venas internas terminan en la gran vena de Galeno y la vena cerebral interna, que van a juntarse, como ustedes ven, y forman esto que es el seno recto, que está entre el hemisferio cerebral y el cerebelo, y va a terminar en lo que es el seno confluente o prensa de Herófilo, que coincide con la parte de la protuberancia occipital interna. Entonces, seno venoso longitudinal superior, seno venoso longitudinal inferior, ambas, la vena de Galeno y las venas cerebrales internas, seno recto, seno confluente, donde llega esto, el seno longitudinal inferior, el superior, y desde aquí vamos a ver cómo se forma el seno transverso para salir finalmente como vena yugular. Acá lo tenemos, ¿ven? Seno venoso longitudinal superior, seno venoso longitudinal inferior, acá, perdón, el inferior, la vena de Galeno, como les dije, el seno recto, y acá tenemos el seno transverso, sigmoideo, y acá salimos por el agujero rasgado posterior. ¿Se acuerdan que la vena yugular interna, que es esta, salía por el agujero rasgado posterior en compañía de los pares 9, 10 y 11? Y así es como sale la sangre venosa del encéfalo, a través de la vena yugular interna. Entonces, seno venoso longitudinal superior, seno venoso longitudinal inferior, vena de Galeno, ¿sí? Seno recto, acá estaríamos en la protuberancia occipital externa. Esto es el seno transverso, que va a ambos lados de los canales que tenemos en el occipital. Luego se forma el seno sigmoideo, rodeando por detrás el peñasco, y finalmente sale del cráneo por el agujero rasgado posterior, vena yugular interna. Y la vena yugular interna se va a unir, bueno, recibe otros afluentes, pero se va a juntar con la vena subclavia de un lado y va a formar el tronco venoso brachiocefálico. Después se junta con el otro lado y forma la vena cava superior. Bien, acá tiene una imagen del sistema venoso. Acá tenemos otra imagen para que podamos ver, ¿ven? Entonces, el seno recto, como vimos recién, esta es la tienda del cerebelo, o sea, acá arriba está el hemisferio, abajo tendríamos el cerebelo, seno recto, este es el seno confluente donde llegaba el seno venoso longitudinal superior, este es el seno transverso, como ustedes ven, sigmoideo, ¿sí? Y sale finalmente por el rasgado posterior como vena yugular interna, que va a formar parte del paquete vascular nervioso del cuello. Bien. Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Dudas hasta acá? No. Yo no. Bien. Bueno, a ver. Pregunta. ¿Quiénes vieron y pudieron ver los videos de vías? Vías. Yo no lo vi. Bien. Bueno. Bien. Teóricamente teníamos que hacer un repaso hoy, así que va a ser difícil, porque si no lo vieron estamos complicados. Así que vamos a hacer una cosa. Voy a tratar de explicarles un poquito, por lo menos las vías sensitivas, si nos da, y no creo que lleguemos para ver la parte de vías motoras. Si da, lo vemos también rápidamente. Y bueno, después están, me parece, con más detalle en los
en los videos que les pasamos. Y por supuesto, lo que quede con duda, consulten a través del foro, que es la forma que podemos ir sacando las dudas. ¿Está? ¿Me entienden? ¿O más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Bien, recuerden que si algo no entienden, por más que yo entiendo que están perdidas en algunos casos, pero en lo que no se entienda, repetimos y traten de ir siguiéndome el hilo cuando vamos explicando. De vascularización, lo que vamos a tomar, tengan presente que va a ser seguramente el 90% de las preguntas son las que vemos en las clases. Esto que acabamos de ver ahora, cómo se forma el polígono de Willis, qué arterias irrigan tal sector, esto lo que acabamos de ver acá, son las preguntas que van a entrar de vascularización. Y en vías lo mismo. En vías lo habíamos hablado la vez pasada, lo vamos comentando ahora también. Recuerden, receptores, primera neurona, segunda, tercera, dónde se ubica y qué recorrido tiene. Ya van a ver que no es tan complicado. Pero bueno, estamos, me parece, un poquito atrasados con eso, así que métanle pilas porque, bueno, es el lunes que viene, ¿no? Falta poquito. Así que, bueno, aprovechamos ahora a ver esto, ¿sí? No sé si alguien lo leyó. Yo voy a explicarlo como si nadie lo hubiera leído, ¿sí? Les pido disculpas a las que lo hayan visto, pero como hay varias que no lo han podido ver, tratemos de ir desde lo más sencillo a lo más complejo. Bien. Esperen que me parece que me equivoqué de... Bueno, este no era el video que le quería mostrar, la clase, pero vamos a aprovechar ya que lo tengo para hablarles de la vía óptica. De la vía óptica. Vamos a ver que el estímulo que va a impresionar en nuestra retina, que es donde tenemos los receptores, es la luz que está formada por fotones. Por fotones. Entonces, acá tenemos una imagen del ojo, acá está el nervio óptico, esta es la retina, tenemos la córnea, la esclerótica. Fíjense como acá tenemos una imagen, la imagen de lo que vemos, cómo ingresa e impresiona en la retina. ¿Ven? Acá tenemos la imagen que impresiona en la retina. Como ustedes ven acá, la imagen que nosotros tenemos a través del cristalino que está acá, es real y es invertida. Fíjense que está invertida la imagen. Entonces esto va a impresionar ¿en dónde? En la retina, que es el órgano sensitivo por excelencia. Acá hay un ejemplo de lo que serían los distintos días cuando estamos la visión en miope, el hipermétrope, que no viene al caso. Entonces fíjense, acá tenemos la pupila, que es la parte negrita del ojo. Esta es la córnea, esto corresponde al iris, que es la parte coloreada del ojo, y este es el cristalino, que es una lente. Como ustedes ven acá, esta lente se modifica por acción del par craneal 3, de acuerdo a la imagen que estamos teniendo. ¿La imagen para qué? Para que llegue en forma correcta a la retina, que es este órgano que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, la luz ingresa por la pupila, como dijimos, en la parte negrita del ojo. Por ahí entra cuando tenemos mucha luz, la pupila se achica, eso se llama miosis, y cuando hay poca luz se dilata, midriasis se llama eso. Entonces ingresa la luz suficiente
hacia el cristalino. Acá tenemos lo que tiene que ver con el músculo ciliar, que va a hacer que el cristalino aumente o disminuya su convexidad, para que llegue la imagen bien a la retina. Estas son las capas del ojo, esclerótica, la esclerótica, coroides y retina, que es la parte, como les dije, sensitiva. Acá ingresa la parte sensitiva, que ya va a formar parte del nervio óptico que vimos anteriormente. Dentro de la retina tenemos los receptores, que son los conos y bastones. ¿Sí? Conos y bastones. ¿Dónde están? En la retina. En la retina hay una serie de capas que no hay que estudiarlas, tenemos que saber solamente esto que estamos viendo ahora. Hay una serie de capas, vamos a ver que los receptores son los conos y bastones. Los conos son para la visión diurna y los bastones para la visión nocturna. Estos son los receptores, conos y bastones. Esto es para las capas que les comentaba de la retina. Y luego tenemos que los receptores van a impresionar en la primer neurona, que es la neurona bipolar, y luego esta neurona hace sinapsis con la neurona ganglionar. Esta neurona ganglionar es la que va a formar el nervio óptico, que ya vimos que salía por el agujero óptico hacia donde se dirigía, hacia atrás para formar el quiasma óptico. Entonces tenemos los receptores, conos y bastones, primera neurona, célula bipolar, segunda neurona, célula ganglionar, nervio óptico. Acá tenemos el nervio óptico. ¿Sí? Nervio óptico de un lado, nervio óptico del otro. Vieron que se juntan en lo que es el quiasma óptico. Acá se cruzan algunas fibras. Y esto sigue después como cintillas ópticas. ¿A dónde van? Al tálamo. Se dirigen hacia el tálamo. Y desde el tálamo se forman las radiaciones ópticas que van a terminar en la cisura calcarina, en el área de la visión que habíamos visto con anterioridad. Entonces, entra el haz de luz, que es el estímulo. Impresiona en la retina, donde tengo los receptores, conos y bastones. Tengo la primera neurona, bipolar, y también tengo la segunda neurona, que es la ganglionar. Estas células ganglionares son las que forman el nervio óptico. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Bien, quiere decir que tenemos acá dos neuronas. La tercera, ¿dónde está? En el tálamo. Como ya van a ver que casi todas las terceras neuronas están en el tálamo. Cuerpo geniculado externo. Cuerpo geniculado externo del tálamo. Y desde acá se dirige hacia atrás. Quiere decir que cuando nosotros tenemos un haz de luz que ingresa acá, una imagen que vemos, impresionan los receptores, primera neurona, segunda neurona, siempre en retina. La segunda es la ganglionar, que forma lo que son el nervio óptico. Luego hay un quiasma, que ahora lo voy a explicar. Cintillas ópticas, estas son las cintillas. Tálamo, cuerpo geniculado externo, radiaciones ópticas. Y acá llegó la imagen a nuestra corteza. O sea que la representación de lo que vemos va a llegar hasta acá. Fíjense que va de adelante hasta atrás. La retina tiene una parte temporal, que es externa, y una parte interna o nasal. ¿Sí? Esa antena tiene una parte externa o temporal, interna o nasal. Lo mismo de este lado. Nasal y temporal. ¿Se acuerdan cuando les comenté antes? Yo les dije que la imagen era real e invertida. Quiere decir que si yo estoy mirando algo acá, ¿sí? Algo que tengo acá adelante, una parte va a ingresar a esta retina y la otra va a ir a esta otra retina. O sea, lo que veo de este lado va a ir a la retina nasal y lo que veo de este lado va a ir a la retina temporal. Entonces, estas fibras que salen acá, que son de las ganglionares, fíjense que unas siguen, las de la retina temporal siguen del mismo lado y las de la retina nasal se cruzan, se decusan. O sea que el quiasma óptico está formado por la decusación de las fibras nasales. De manera tal que una parte de lo que veo en este ojo va para acá y la otra parte que va del ojo va
al otro lado. Bien. Entonces, recuerden, retina nasal, retina temporal. ¿Sí? La retina temporal, cintilla óptica, nervio óptico. Esta no se cruza, sigue formando la cintilla, cuerpo geniculado externo, radiaciones ópticas, área de la visión. En el caso de las retinas temporales, como es en este caso, vemos que se decusan, lo mismo la de este lado, ¿no? Se cruzan, y son las que forman el quiasma óptico. O sea, ¿qué neuronas forman la cintilla óptica? La segunda o ganglionales. ¿Qué fibras son las que se decusan? Las fibras de la retina nasal, las fibras nasales, que me permiten ver los campos temporales. Acuérdense, siempre son cruzados. Bueno, esto es lo que yo les explicaba recién, y acá tenemos la imagen. ¿Ven? Este sería el campo visual, lo que vemos. Fíjense, lo que está en celeste es la parte de adentro del campo visual nuestro. Si yo me tapo un ojo, tengo un campo visual, ¿no es cierto? Ese campo visual va a ser tanto para arriba para abajo, pero digamos lo puedo dividir en interno o externo. Interno o externo. Entonces, lo que es interno, como es en este caso, del ojo derecho, fíjense que esto, como les dije, que se cruzaba, va a ¿dónde? A la retina temporal, mientras que lo que veo en la parte de afuera va a la retina nasal. Acá se ve bien clarito cómo se cruzan. ¿Ven? La retina nasal es la que se cruza, mientras que la retina temporal se mantiene del mismo lado. Lo mismo tenemos de este lado. ¿Ven? La retina nasal es la que se cruza y la temporal queda de este mismo lado. Esto es importante cuando lo estudien, porque van a ver que si yo me corto el nervio óptico, voy a tener problemas, digamos, no voy a poder ver, obviamente, en todo este ojo, no voy a poder ver nada de esto, porque se me cortó el nervio. Pero si yo me corto, por ejemplo, acá, en el quiasma, voy a cortar solamente las fibras nasales, que son estas. ¿Sí? Porque son las celestes las que se cortan. Y las fibras nasales me permiten ver qué parte, la parte de afuera. ¿Ven? Fíjense, la retina nasal me permiten ver la parte de afuera. O sea que en mi campo visual voy a poder ver bien acá adentro, ¿sí? Pero no voy a poder ver afuera. Bien. Bueno, entonces, de la vía óptica, receptores, conos y bastones. ¿Dónde están? En la retina. Primera neurona, bipolar. ¿Dónde está? Retina. Segunda neurona, ¿dónde está? Ganglionar en la retina. Sale de la retina formando el nervio óptico, que corresponde a la segunda neurona. Cuando llegamos se va a juntar con el otro nervio óptico y forman el quiasma. Ahí, como vimos recién, se decusan las fibras nasales, que me permiten ver los campos temporales. Esas fibras nasales que se juntan, digamos, salen del quiasma, salen las cintillas ópticas, que van ¿a dónde? Al cuerpo geniculado externo del tálamo. Y del cuerpo geniculado externo del tálamo, ¿dónde va? A la corteza. Que, como hemos visto, es el área que corresponde al área de la visión primaria y secundaria. Área 17, 18 y 19 en el mapa de Brodmann, que está en los márgenes de la cisura calcarina, en la parte interna del lóbulo posterior, occipital. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de la parte sensitiva, ¿sí?
Nuestro sistema sensitivo está dado esencialmente ¿para qué? Para tener información de lo que nos rodea, en la capacidad que tiene de traducir y de darnos información del mundo externo. Entonces, para ello vamos a necesitar que esa información sea entendible para nuestro sistema nervioso. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con las sensibilidades, hay muchos tipos de sensibilidad. Por ejemplo, la táctil, la del dolor y la temperatura que van juntos, que la llamamos termoalgésica. Y vamos a ver que el tacto, en el caso del tacto, tenemos dos tipos de sensibilidad. Una que es la sensibilidad superficial, ¿sí? Manejada por esteroceptores, que son los receptores superficiales, y la sensibilidad del tacto profundo, discriminativo, que está dada por los propios receptores, que son los receptores que van a poder permitir traducir la información. Y vamos a ver que tanto el dolor como la temperatura tienen receptores comunes. Dolor y temperatura van dentro de una misma vía. Por eso los receptores de dolor son nociceptores, no significa dolor, y termoceptores o termorreceptores son los que traducen la información térmica del dolor, frío o calor. Muy bien, entonces, en toda vía de las vías de conducción y las conexiones, pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta son los receptores. ¿Qué son los receptores? El receptor es una modificación terminal de la neurona que ¿qué hace? Traduce la información. Por eso hay distintos tipos de receptores, para tacto, para dolor, para presión, para frío, hay receptores articulares. Entonces, el receptor está en determinada parte ¿para qué? Para traducir el estímulo. Entonces yo, si tengo un estímulo, tengo una aguja acá que la acerco hacia la palma de mi mano, esto pincha y me produce dolor. Entonces, si toco suavecito, tacto, pero si voy más allá, pincho, ¿sí? Eso ya produce dolor. Entonces, el receptor, que está a este nivel, me informa, traduce la información de que esto me está pinchando, me produce dolor, y manda una información al sistema nervioso para que yo tome una respuesta. ¿La respuesta cuál va a ser? Alejar la mano. Eso fue automático, por eso hay distintos tipos de vías, distintos tipos de vías que, como ustedes ya saben, son vías bastante rápidas. Entonces, tenemos el estímulo. Acá se produce este estímulo obviamente va a tener una vía, va a un sistema de integración, que es el sistema nervioso. O sea, el estímulo va a viajar ¿por dónde? En el caso de acá que yo me toqué la palma de la mano, viaja por el nervio mediano y va a ir ¿a dónde? Hacia los centros superiores. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este estímulo? Va a producir una elaboración de una respuesta principalmente. Y por supuesto se genera una memoria, porque si yo tengo esto, que veo que me pincha y lo acerco y me duele, ya cuando lo veo la próxima vez ya sé que esto pincha y duele. Entonces cuando lo veo dejar esto, entonces ya se genera una respuesta adaptativa. Por eso lo que vamos a hacer es esto, vamos a tener en cuenta los receptores que vamos a estudiar, las prolongaciones nerviosas, las sinapsis, ¿sí? Y dónde vamos a encontrar los cuerpos neuronales con los efectores. La vía se define como una serie de neuronas que están conectadas con una secuencia direccional. ¿Qué significa esto? Que yo tengo el receptor llega a la primera neurona, y se contacta con la segunda, con la tercera. Y llega hasta un lugar. Lo mismo cuando hablamos en este caso sería una vía sensitiva, motora es al revés el recorrido. Pero podemos decir, para definirlo como una cadena de neuronas interconectadas entre sí, con una misma función. Por eso unas van a transmitir, por eso, dolor, otras van a transmitir frío, otras van a transmitir calor, otras van a transmitir, es decir, distintos tipos de sensibilidades. Por eso son distintas vías. Lo que vamos a estudiar de cada vía es el receptor específico, saber cómo se llama ese receptor, dónde se ubica la primera neurona, segunda, tercera y obviamente a qué área llega. Como vimos recién, por ejemplo, en el caso que vimos de la vía
óptica, los receptores, ¿cuáles eran? Conos y bastones, que estaban en la retina. Primera neurona, la neurona bipolar. La primera neurona hace sinapsis con la segunda, que es la ganglionar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ahí se formaba la cintilla, iba en busca de la tercera neurona, que está ¿dónde? En el cuerpo geniculado externo. ¿Y a dónde terminaba? En la parte cortical correspondiente en los márgenes de la cisura calcarina. Esas son las etapas que hay que conocer de cada vía. Bien, entonces, vamos a tener una sensibilidad superficial y una sensibilidad profunda. La superficial es la que tenemos a nivel de la piel, como es el tacto simple, temperatura, dolor, son las vías principales. Y la profunda es aquella que tenemos que va más profundo en cuanto a los tejidos, por ejemplo, la que tenemos en los músculos, en los tendones, en las articulaciones, que va a hacer que sean unos tipos de sensibilidad con otro tipo también de receptores. Por ejemplo, tenemos el tacto epicrítico y la profunda consciente, que es una vía, y las vías profundas inconscientes. Recuerden que todo lo que es consciente llega a la corteza, lo que es inconsciente a cualquier otro lado menos a la corteza. Acá tiene algunos gráficos de los receptores, que esto lo tienen en el video, lo van a ver seguramente. Hay los superficiales, son las terminaciones que están en la piel, terminaciones libres, que pueden ser encapsuladas o no. Dentro de los interoceptores o propioceptores, estos son importantes, que son el uso neuromuscular, órgano tendinoso de Golgi, receptores articulares y receptores vestibulares. Vamos a hacer hincapié especialmente en estos tres primeros. Bien, entonces, fíjense, acá tenemos un corte para poder explicar esta vía del tacto simple, por ejemplo. Los receptores, ya lo van a ver, los tienen, que ya lo conocen de la primera clase, que son los exteroceptores. Los receptores que están a este nivel. Acá tenemos el ganglio anexo en la raíz dorsal. O sea que acá está la primer neurona de la vía sensitiva, que llega hasta el receptor. Esta neurona que tenemos acá ingresa por la raíz posterior, ¿sí? Ingresa, y como vemos acá, ingresa por supuesto en los distintos niveles, y va a hacer sinapsis en las láminas 3, 4, 5 y 6. Que habíamos visto en la laminación de Rexel la semana pasada, hace 15 días. Entonces, ingresa a esta vía, y ya vamos a ver cómo asciende, se cruza y sube, asciende por el cordón anterior de la médula. Va subiendo hasta que llega ¿a dónde? Hasta el tálamo. Acá va a estar la tercera neurona. La primera era el ganglio anexo, la segunda está en la médula espinal, luego se decusa y asciende hasta llegar a la tercera neurona, que está en el tálamo. Recuerden que siempre la tercera neurona siempre está en el tálamo. Y desde acá va a ingresar por la cápsula interna, por el brazo posterior, a el área correspondiente de la circunvolución porrolándica. Quiere decir que lo que me tocaron del lado derecho, del lado en este caso izquierdo, lo voy a tener, va a llegar a mi corteza del lado derecho. ¿Por qué? Porque se cruzó a este nivel. Todas las vías sensitivas tienen 3 neuronas. La primera neurona siempre va a estar en el ganglio anexo a la raíz dorsal. Siempre, en todas. Ustedes le preguntan, ¿dónde está la primera neurona de cualquier vía? Siempre ganglio anexo a la raíz dorsal. Cuando le pregunten, ¿dónde está la tercera vía, la tercera neurona de las vías sensitivas? Siempre va a estar en el tálamo. Siempre va a estar en el tálamo. Cualquier vía. Obviamente de las conscientes que estamos hablando, ¿no? ¿Y dónde está la diferencia? Que si la segunda neurona puede estar en la médula o en otra posibilidad. Por ejemplo, en este caso, como vimos, la segunda, ¿dónde estaba? En la médula, en las láminas que les comenté. Y sepan que se cruzó y sube.
¿Ven? Receptor, primer neurona, ganglio anexo, ingresa por la raíz posterior, hace sinapsis en las láminas 3, 4, 5 y 6, se decusa y va ¿por dónde? Sube por el cordón anterior de la médula. Sube. ¿A dónde va? Al tálamo. Llega al tálamo, tercera neurona, y de acá va a la corteza contraria. Entonces, cuando me tocan de un lado, va a llegar a la corteza del otro lado. Receptor, primera neurona, segunda, se cruzó, y a la corteza donde estaría una cuarta neurona. Fíjense que acá ingresa y se cruza, ingresa y se cruza. Otra de las vías que tenemos es la profunda consciente y el táctil discriminativo, el táctil epicrítico. La profunda consciente es aquella que nosotros tenemos conciencia de nuestras articulaciones, ¿no es cierto? Si yo estoy en determinada posición, cierro los ojos y sé cómo están mis manos, mis brazos, mis piernas. ¿Por qué? Porque tengo esa sensibilidad profunda, consciente de cómo estoy, ¿no es cierto? Si yo puedo levantar un brazo, puedo sentir cómo lo muevo. Y la discriminación es aquella sensibilidad más fina, discriminativa, donde puedo discriminar más precisamente entre dos puntos en distintos sectores del organismo. Como la anterior era el tacto simple, una sensibilidad mucho más simple, más gruesa, y esta es más discriminativa. Fíjense, acá tenemos los receptores, que como vimos, los receptores de la sensibilidad profunda consciente, ¿se acuerdan que le dije que eran extroceptores, pero también teníamos propioceptores? Acá tenemos, ingresa por la raíz posterior, y acá fíjense que se ubica en el acá no hizo sinapsis en la médula. Sube y va a hacer sinapsis ¿en dónde? En el bulbo, en los núcleos de Golgi-Burdach, o delgado y cuneiforme. En este caso, esta vía tiene su segunda neurona a este nivel. Y acá sí se cruza, se decusa, y sube. ¿Y va a dónde? De vuelta al tálamo, y acá el resto termina de la misma manera. Tercera neurona, corteza, lo mismo. Quiere decir que es igual que la otra, me cambió los receptores, y la ubicación de la segunda neurona, que acá la tenemos en el bulbo. En el bulbo raquídeo, decusación a este nivel. La que vimos antes se decusaba en un nivel más, en el mismo sector, cuando ingresaba se decusaba ahí mismo. Bueno. ¿Están todavía ahí? Sí, profe. Bien, 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 bien. Bueno, me parece que por ahí vamos a ir confundiendo más, porque la idea era un poquito sacar las dudas, pero tenemos la explicación, la tienen, me parece que está ahí en 20 minutitos de cada uno de los videos, y los pueden ir sacando de la mejor manera. Y bueno, por supuesto, sacar las dudas, ¿no? La verdad que lo de vía óptica no tenía pensado darlo, pero bueno, es un tema que es importante. Cuando vean los pares craneales, el segundo par, que es el nervio óptico, lo van a ver. Seguramente lo van a ver un poquito más, pero lo que hay que conocer es esto que yo les comenté. Recuerden siempre de cada vía receptores, ¿cuáles son? Ubicación de la primera neurona, de la vía sensitiva, que ya saben siempre, ganglio anexo de la raíz dorsal. La segunda neurona puede estar o en la médula o en el bulbo. Vimos un caso donde estaba uno en la médula y el otro en el bulbo. La única que está en el bulbo es la que vimos recién.
y la tercera neurona en el tálamo. Siempre en el tálamo, siempre. Y del tálamo, por brazo posterior y cápsula interna, corona radiada, va a la corteza correspondiente contralateral. Por eso todo lo que sentimos del lado derecho llega a la corteza izquierda y al revés. Eso es lo que tienen que conocer de las vías. De vascularización, lo que acabamos de ver en la clase de hoy es suficiente. Y después lo que fuimos viendo de macroscopía. ¿Recuerdan? Cuando vimos también, hemos hablado en algún momento en la parte de granulado, por donde transcurren los agujeros en la base del... ¿Sí? ¿Me escuchás? ¿Sí? Sí. Fer, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Sí, te escucho. Yo, Fernanda. ¿Me estás escuchando? Te escucho, Fer, ¿eh? Sí. Era para que les confirmáramos Sí, Fer, decime. el parcial el lunes a las 18:30 y aparte para decirles que las dudas que tengan en esta semana, que hasta el sábado las pueden hacer por el foro general, donde van a estar las preguntas de la parte teórica. Dale, genial, muchísimas gracias. Sí. Yo les había confirmado eso. Acá Está bien para ¿Me ves y me escuchás? Recordarlo porque lo dije No, al no te principio, estoy después se escuchando. entraron algunas más. Pero bueno, era para eso, para recordarles el horario, que después igual lo vamos a poner en el foro, para recordarles el horario. Recuerden los temas que les acabo de comentar. Desde hoy hasta el sábado pueden hacer las preguntas que les falten por el foro general. Perfecto. Bueno, dimos un tema nuevo en la parte de vascularización. Con lo de vías se nos complicó un poquito porque, bueno, el material ya lo tenemos y bueno, la idea era un poquito sacar dudas. Así que, recuerden, cualquier duda que tengan, utilicen el foro para lo que sea, pues, para preguntar si entra algún tema o no, qué temas van a ver, pero bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a los contenidos que les pedimos que sepan para el lunes, ¿no? No, de mi parte no. Se quedó claro. Quedó claro, bien. Sí. Bueno, nos vemos el lunes próximo y por supuesto, como les decía Fernanda recién, todas las dudas que haya, no tengan temor en preguntar lo que sea.